Bien chicos, en la parte 7 de la práctica nos piden encontrar los valores de estas 6 razones trigonométricas. Pero, ¿qué pasa aquí? Para hallar las 6 razones trigonométricas, nosotros necesitamos conocer los catetos y la hipotenusa, ¿verdad? Y observemos acá que en este triángulo solo conocemos un cateto. Con respecto al ángulo alfa, este cateto, ¿qué vendría a ser? ¿El cateto opuesto o adyacente? Este 8 sería su cateto adyacente de alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque está al lado del ángulo alfa. Pero el cateto opuesto, que está frente al ángulo alfa, no lo conocemos. Por lo tanto, esto lo desconocemos, lo vamos a poner X porque no lo conocemos. Y la hipotenusa, entonces este X representa el cateto opuesto, ¿no? Y la hipotenusa que nos dan acá, que es 10, que sí se conoce. Pero necesitamos hallar el cateto opuesto para nosotros poder hallar las 6 razones trigonométricas, ¿no? Que nos piden. Entonces, ¿qué hacemos para poder hallar este cateto que nos falta? Tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos, ¿no? O la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso es el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, ¿no? El orden no interesa porque recuerden que la suma es conmutativa, así que no interesa el orden en el que coloque los catetos. Ahora, entonces vamos a aplicar este teorema para poder hallar el cateto opuesto que nos falta. Entonces tenemos que la hipotenusa es 10. Dice acá que elevemos esta hipotenusa al cuadrado. Entonces 10 al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado, pero no lo conocemos, lo hemos llamado X al cuadrado, más el cateto adyacente que está, si lo tenemos, ese dato que es 8 al cuadrado. Bien, primero hay que resolver las potencias. 10 al cuadrado es 100, ¿verdad? 100 es igual a X al cuadrado, que esto no lo puedo resolver, queda ahí, más 8 al cuadrado, que me indica que es 8 por 8, que es 64, ¿no? Recuerden que la potencia me indica que voy a multiplicar 2 veces la base, ¿no? El exponente. 10 por 10, 100, 8 por 8, 64. Ahora voy a despejar el X al cuadrado. ¿Qué haría acá? Tendría que mover este 64 que está sumando. ¿Cómo pasa? Para el otro miembro pasa a restar, ¿no? Pasa a restar. Y ya quedó el X cuadrado solito para el otro lado. Bueno, como me falta espacio, voy a continuar acá. Voy a continuarlo. Y 100 menos 64 me queda 36. 36 es igual a X cuadrado. Ahora, este exponente, ¿cómo pasa al otro miembro? Como raíz cuadrada, ¿verdad? Como raíz cuadrada de 36, porque esta es una ecuación cuadrática. ¿Qué quiere decir? Que esta raíz va a tener dos valores, ¿no? Positivo y negativo. Puede dar 6 o menos 6. Pero como estamos hablando de calcular longitudes o medidas, ¿no? En este caso del cateto, las medidas de ese cateto no pueden ser negativas, ¿no? Tienen que ser positivas. Por lo tanto, ¿qué número multiplicado 2 veces, que sea el mismo, nos da 36? Recordemos la tabla de multiplicar, ese número es 6, ¿no? ¿Por qué? Porque 6 por 6 es 36. Quiere decir entonces que la medida de este cateto opuesto es 6, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos el cateto opuesto, que es 6, ¿no? Que es 6. Entonces, vamos a poder hallar las 6 razones trigonométricas que nos piden. El seno, que es igual, sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, reemplazo nada más. Cateto opuesto 6 sobre hipotenusa 10. Puedo simplificar también, ¿no? Y puedo escribir también su valor simplificado, que es mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. O sea que el seno es 3/5. ¿A qué es igual el coseno? Recordemos, el coseno es adyacente, cateto adyacente, sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente acá? 8, ¿no? 8 sobre 10. Simplifico también, me da 4 y acá 5. O sea que el coseno es 4/5. La tangente, que es CO sobre CA, opuesto sobre adyacente, que en este caso es 6, el opuesto, y 8 el adyacente. Simplifico también, mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Y me da que la tangente es 3/4. Bueno, la cotangente es el inverso de la tangente, ¿no? Entonces lo invierto, que es 4/3. La secante es el inverso de ¿quién? La secante es el inverso del coseno, ¿no? Del coseno. Invierto el coseno, me da 5/4. Y la cosecante es el inverso de ¿quién? Del seno, que da 3/5. Al invertirlo nos queda 5/3. Y ya está, ya hallamos las 6 razones trigonométricas. Bien, ahora en el otro triángulo, que está en la parte B, nos dan también acá un triángulo rectángulo, pero desconocemos ahora el cateto adyacente. Observen, con respecto a beta, el cateto AB sería el cateto adyacente, que no lo conocemos en este caso, entonces lo vamos a colocar X, ¿no? No sabemos cuánto es su valor, lo vamos a hallar. Tenemos aquí el cateto opuesto que está frente a beta, este es su opuesto, sí se conoce que es 40, y acá tenemos la hipotenusa, que es 41. Entonces vamos a aplicar Pitágoras también para hallar su cateto adyacente. Entonces vamos a aplicar, Pitágoras nos dice esto, ¿no? Hipotenusa al cuadrado, ¿quién es la hipotenusa? 41 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? A la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el primer cateto que conozco es 40 al cuadrado, más el otro cateto que no conozco, que es el adyacente X cuadrado. 41 por 41, si lo multiplico, me da 1681.
¿no? Y 40 por 40 me da 1600 más x cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Paso este 1600 a restar, ¿verdad? Vamos a pasarlo a restar con el 1681 y quedó para el otro miembro el x cuadrado solo, ¿no? Ahora restamos y nos va a dar 81 igual a x cuadrado. Bueno, voy a dividir esto porque no tengo espacio. Y recordemos acá que el exponente 2, ¿cómo pasa para el otro miembro? Como raíz cuadrada de 81 igual a x. Ahora, como hemos dicho, al ser una ecuación cuadrática, porque el exponente del x es 2, va a tener dos valores. Va a ser, ¿qué número multiplicado dos veces da 81? 9, ¿no? 9 por 9, 81. Pero también puede ser menos 9, porque menos 9 por menos 9, menos por menos más, 9 por 9 también da 81. Positivo. Pero en este caso, como les expliqué, que como estamos tomando distancias o medidas, no pueden ser negativos. Entonces, solamente voy a tomar el valor del 9 positivo, ¿no? Entonces, el valor del cateto adyacente es 9. Ya tenemos el valor entonces de x. Ya podemos hallar entonces las razones trigonométricas. Muy bien. El seno de beta es cateto opuesto, que es 40, sobre hipotenusa, que es 41. El coseno, que es cateto adyacente, que es 9, sobre hipotenusa, que es 41. La tangente, que es co sobre k, que es cateto opuesto, 40 sobre adyacente, que es 9. Y la cotangente, que es el inverso de esta tangente, vamos a invertirlo, 9 sobre 40. El secante, que es el inverso del coseno, que sería 41 menos. Y la cosecante, que es el inverso de este seno, que es 41 sobre 40. Bien, entonces vamos a seguir ahora con la parte C, ¿no? En la parte C nos dan otro triángulo. Observen que acá con respecto al ángulo alfa conocemos que estos serían los catetos, ¿no? 5 y el 12. 5 sería el cateto, como está frente de alfa, sería el cateto opuesto. Y 12, como está al lado de alfa, formando el ángulo alfa con la hipotenusa, este es el cateto adyacente. Pero la hipotenusa no lo conocemos, le ponemos x, no sabemos cuánto es la hipotenusa. Entonces vamos a aplicar Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa x al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería 5 al cuadrado. Recuerden que no interesa el orden en el que coloque o sume. Sería el cuadrado de 5 más el cuadrado de 12, ¿no? Entonces x cuadrado es igual. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Más 12 al cuadrado es 12 por 12, que es 144. Nos queda acá x cuadrado igual a 169. Ahora, ese exponente 2, ¿cómo va a pasar? Como raíz, ¿no? Ya hemos visto por qué. Ahora, esta raíz toma dos valores, ¿no? Positivo y negativo, pero habíamos dicho que nos vamos a quedar con el positivo porque estamos tomando medidas, ¿no? Longitudes. Y las longitudes nunca son negativas. ¿Qué número multiplicado dos veces, que sea el mismo, da 169? Ese número es 13, ¿no? 13. 13 por 13 es 169. Este sería entonces mi hipotenusa. Ya tengo entonces acá la hipotenusa, que es 13. Ahora ya puedo hallar las razones trigonométricas. El seno de alfa, que es cateto opuesto, que es 5, sobre hipotenusa, que es 13, ¿no? Entonces sería la primera razón, 5 sobre 13. El coseno, que es el cateto adyacente, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 13. La tangente, que es opuesto sobre adyacente, el opuesto, como observan ahí, es 5 y el adyacente 12. Y la cotangente, que es el inverso, ¿no? El inverso de esto. Sería entonces 12 sobre 5. La secante, que es el inverso del coseno, que sería 13 sobre 12. Y la cosecante, que es el inverso del seno, que es 13 quintos. Ya está. Muy bien. Ahora el último triángulo, observemos acá que nos dan el ángulo teta. Este ángulo teta se conoce, ¿no? De este triángulo. El 12, ¿qué vendría a ser con respecto al ángulo teta? Como está frente a teta, sería el cateto opuesto. ¿Y el 13 qué vendría a ser? ¿Será su cateto adyacente? No, ¿verdad? Porque recuerden que el cateto adyacente es el que forma el ángulo recto de 90. Acá está el ángulo recto. Entonces, ¿cuáles son los catetos? El cateto BC y el cateto AB. Esos son los catetos. Estos dos, ¿no? Este no es cateto porque este está frente al ángulo de 90, es la hipotenusa. Entonces, 13 es la hipotenusa. El que está al frente de teta es el cateto opuesto. Entonces, ¿quién queda? ¿Quién está al lado de teta? Formando el ángulo. El lado AB, que no conocemos, que sería el cateto adyacente, que lo vamos a hallar, ¿no? Entonces decimos acá por teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado, que es 13 al cuadrado, es igual al cuadrado, a la suma de los catetos, ¿no? Al cuadrado. Entonces sería, a ver, tenemos ahí un cateto, el cateto opuesto al cuadrado, más el otro cateto que no lo conocemos al cuadrado. 13 al cuadrado es 13 por 13, 169, igual 12 por 12 es 144, más x al cuadrado. Este 144 va a pasar a restar con el 169 y va a quedar igual a x cuadrado, y acá nos va a dar 25, ¿no? Igual a x cuadrado. Ahora, ese exponente al cuadrado, ¿cómo va a pasar? Para el otro miembro va a pasar como raíz cuadrada de 25, ¿no? Y raíz cuadrada de 25, como solo vamos a tomar el valor positivo, nos queda, ¿qué número multiplicado dos veces que sea el mismo nos da 25? 5, ¿verdad? Y ya tenemos entonces el cateto adyacente.
adyacente. Ahora ya podemos hallar las razones. El seno de teta sería el opuesto, que es 12, sobre la hipotenusa, que es 13. El coseno es el adyacente, que ya lo hemos hallado, que es 5, sobre la hipotenusa, que es 13. La tangente es el opuesto, 12 sobre el adyacente, que es 5. La cotangente es lo contrario a la tangente, se invierte, ¿no? O sea, ello es inverso. La secante es lo contrario al coseno, invierto. Y la cosecante es lo contrario al seno. Y ya está. Entonces, de esa forma es como nosotros hallamos las razones trigonométricas. Cuando nos dan triángulos, rectángulos, que no conocemos todos sus lados, entonces tenemos que aplicar Pitágoras para hallar los lados que nos faltan y luego hallar las razones que nos piden. Bien, espero me hayan entendido, chicos. Muchas gracias.